Estamos tratando de decirles que todo el planeta está a punto de ser destruido. Hoy vamos a ver si es verdad lo que nos están diciendo la NASA, lo que nos están diciendo los medios de comunicación, y los voy a enseñar a que ustedes mismos rastreen los asteroides que están acercándose a nuestro planeta. Tengo un invitado especial que me va a ayudar con esta tarea, y además para el final del video les dejo una profecía dada en el año 2002 para este 2029. Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Elisha Her. Hay varios asteroides rondando la Tierra, pero hoy les voy a hablar de dos que han estado rondando en la cabeza y en los dispositivos de todos los internautas estos últimos días. El primero es el 2024 JR4, el que fue descubierto 2 días después de que pasó por la Tierra. Esto que les acabo de decir es totalmente verificable en la internet. No me parece que la NASA sea tan eficiente detectando asteroides. 2 días después de haber pasado por la Tierra fue que lo detectaron. Pero sí son muy buenos, subiéndonos noticias a diario desde el mes de enero de que sí va a chocar, de que no va a chocar, de que aumentó la posibilidad, de que no aumentó. Pero nos vamos inmediatamente y ya mismo comenzamos. Analizaremos sus características, probabilidades de impacto y qué se está haciendo para proteger nuestro planeta. Lo más increíble lo veremos al final del video, una profecía dada en el 2002 que predijo a exactitud lo que está a punto de pasar. Primero analizaremos el asteroide 2024 JR4, descubierto el 27 de diciembre del 2024 por el sistema Atlas en Chile. El asteroide 2024 JR4 tiene un diámetro estimado entre 40 y 90 metros. Inicialmente se estimó una probabilidad de impacto del 3,1, pero para el 22 de diciembre del 2032, lo que lo clasificó en un nivel 3 de la escala de Turín. Sin embargo, observaciones más recientes han reducido esta probabilidad al 1,5. Aunque el riesgo ha disminuido, las agencias espaciales continúan monitoreando su trayectoria muy de cerca. Por otro lado, tenemos el asteroide Apophis, descubierto en 2004. Es un asteroide de aproximadamente 340 metros de diámetro. En sus inicios se consideró una amenaza significativa para la Tierra, debido a una posible colisión en 2029. Afortunadamente, estudios posteriores descartaron esta posibilidad. Se espera que Apophis pase a unos 32.000 kilómetros de la Tierra, específicamente el 13 de abril del 2029, ofreciendo una oportunidad única para estudiarlo sin riesgo de impacto. Primero que les voy a mostrar es cómo ustedes mismos pueden rastrear estos asteroides. Y para eso tengo un invitado especial de forma anónima, no quiere aparecer en las cámaras, pero él nos va a explicar, nos va a llevar a las páginas y nos va a demostrar cómo lo podemos hacer. Hola, ¿cómo están? Ahora voy a enseñarles 2 páginas que son de entes oficiales. Uno es Sky Live, el otro es la página directamente de la NASA, la parte del laboratorio de propulsión, que también es el encargado de monitorear los objetos, medir su trayectoria, acercamiento, en fin. La forma más sencilla de poderlo buscar, en caso de esta página, es la siguiente. Vamos acá en objeto, colocamos objetos cercanos a la Tierra, en inglés sería Near Earth Objects, y acá colocamos el nombre del asteroide, en este caso el 2024 JR4. Acá está, lo buscamos y nos va a dar toda la información. Obviamente está en inglés, pueden usar el traductor sobre el asteroide. ¿Okay? Pueden ver acá toda la información del asteroide, incluso la distancia en que se encuentra actualmente de la Tierra. Pero lo que nos interesa, por ejemplo, es esta parte de acá. Si volvemos acá a la página, vamos a tener un listado de todos los objetos que van a pasar medianamente cerca de la Tierra, ¿no? En esta página usan 2 métodos para medir la distancia o para comparar, que son la distancia lunar. Una distancia lunar son de 384.400 kilómetros, y la unidad astronómica, que es la distancia de la Tierra al Sol, que son de 149
1.597.870,70 metros. Si acá vemos la información, vamos buscando, nos va a ir sombreando los objetos que van sacando un poco más cerca. Si vamos a la supuesta fecha de colisión o de acercamiento, bueno, acá vemos el APOFI que va a ser antes en el 2029, el 13 de abril, que dice que va a pasar a escasos 38.000 kilómetros, lo que corresponde al 0,09 distancia de la Luna o a 0,0025 la distancia con respecto al Sol, que sería la unidad astronómica. Pero si vamos acá hasta el diciembre del 2022, aparece el JR4, que en los últimos cálculos ya aparece una distancia sumamente grande, 272.000 kilómetros de la Tierra. Pero aquí hay algún dato que varía un poco si lo buscamos en la parte del laboratorio de propulsión de la NASA. Acá vamos a buscar, igualmente acá podemos cliquear el 2004 JR4 y nos va a traer la información. Lo que me gusta de esta página es que tiene, digamos, la información un poco más clara, más concisa. Tenemos una tabla de datos donde podemos ver acá y buscar en todos los resultados todas las aproximaciones que van teniendo, no incluso con la Tierra, sino con otros objetos como Júpiter, la Luna, Venus, etc. Acá el dato curioso es que obviamente al ser un objeto que está todavía en observación, hay un margen de error y variabilidad sobre la distancia nominal que va a pasar en términos astronómicos, que sería la unidad astronómica, y la mínima distancia. Acá vemos que hay una similitud entre este dato y la otra fuente, sería este dato. Ahora, ¿qué nos llama la atención acá? La distancia mínima, que sería más o menos en esta, contempla el margen de error, contemplando los objetos, la Tierra, la Luna, que pudiera tener en su desviación en su trayectoria de acercamiento, y acá sí nos está dando un valor mucho más cerca, que sería alrededor de unos 78.000 kilómetros. ¿Cómo calculamos esto? Muy fácil, agarramos este número y lo multiplicamos por el número que representa la unidad astronómica, que es, como lo había dicho anteriormente, de 149.597.870,70 metros. Ahora, también tenemos dos información que nos da algunos datos más, que es la velocidad relativa y la velocidad infinita. La velocidad relativa es viéndolo del punto de la Tierra, de un objeto de punto A a un punto B, la velocidad en que se mueve. Y esto está contemplado sobre la velocidad que tiene el objeto relativo a otro que no tenga masa. Vemos que acá la velocidad de este asteroide, cuando se nos vaya a acercar en ese momento, va a ser bastante alta, de 13,31 kilómetros por segundo. Esto porque es muy importante, porque la Tierra, ahí existe varios tipos de velocidades, que sería la velocidad de escape, que es la que vence cualquier tipo de atracción que tenga la Tierra sobre un objeto que esté en el espacio, y entre la distancia de escape, distancia intermedia, que sería la velocidad orbital de un objeto. Por esa razón es que, por ejemplo, los satélites, e incluso la misma Luna, no se precipitan a la Tierra, porque su velocidad no es tan alta como para escapar de la atracción gravitacional del planeta, y tampoco es lo suficientemente lenta como para que se precipite. Entonces queda como dando vuelta sobre nosotros, ¿no? Por darle un ejemplo, la Luna, que está a más de 300.000 kilómetros, 384.000 kilómetros, su velocidad es de aproximadamente 1 kilómetro por segundo, si no me equivoco, y la de escape creo que es de 2,3 kilómetros por segundo. En el caso de nuestros satélites, que están bastante cerca de la Tierra, a medida que un objeto se aleja de la Tierra, necesitan menos velocidad para quedarse en órbita y no precipitarse. En el caso
de un satélite, por ejemplo, están orbitando alrededor de unos 8 o 9 kilómetros por segundo, dependiendo si es de órbita baja, y los que están en órbita alta, que serían los geoestacionarios, ahí giran a menor velocidad para mantener ese equilibrio. Entonces, ¿este dato qué significa? Este dato significa que el asteroide va a pasar, según los datos oficiales, a una velocidad superior a la del escape de la Tierra. Que por más que pase extremadamente cerca, digamos 400, 500 kilómetros inclusive del planeta, va a pasar de largo, según estos datos. Tendría que ser un impacto directo. Ahora bien, hay algo que me llama bastante la atención. Ambas páginas tienen un simulador de órbita en tiempo real. Acá nos carga precisamente el objeto que estamos estudiando en cuestión, que es el JR4. Si vemos, acá está la Tierra y acá está actualmente el asteroide. Si nosotros acá colocamos la supuesta fecha de aproximación, que sería diciembre del 2032, específicamente el 22 de diciembre, acá podemos colocar 2032 y la hora, que es 8:29 de la mañana, nos va a llevar a la supuesta ubicación. Si vemos acá con respecto a la Tierra, el objeto está a mucha más distancia de la que muestra la gráfica, la que muestra la tabla de datos. Por ejemplo, acá vemos la fecha, diciembre 22 del 2032 a las 8:29 horas, con una tolerancia o un margen de error entre más o menos 4 horas y 1 minuto. Vemos que nos corresponde a la ubicación. Y me llama mucho la atención este error. Si vamos a la otra página, la forma de buscarlo sería, vamos acá a gráfico, a sistema solar en 3D, y de la misma forma vamos acá al relojito y colocamos la fecha. Sería diciembre del 2032, el 22, acá a las 8:29. Y me faltó, o por supuesto, acá en la lupita, buscar el objeto, que sería el 2024 JR4. Esta todavía no da a un margen de error muchísimo mayor que la de la NASA. Nos dice que en ese momento JR4 básicamente va a estar paralela a la órbita de Venus. Nada que ver con los datos que incluso ellos mismos muestran en sus tablas. Ahora bien, si hago lo mismo con el Apophis, acá lo tengo abierto, si no me equivoco, en esta página, aquí está el Apophis, que tiene esta numeración, vamos a darnos cuenta de que para la fecha del 13 de abril del 2029, el Apophis va a pasar a esta distancia de la Tierra, que esto equivale a alrededor de 38.000 kilómetros. Ahora, si yo hago lo mismo, pero en este caso busco el asteroide que queremos ver, la Apophis, y buscamos la fecha, que sería abril, si no me equivoco es el 13, chequeamos acá, 13 de abril del 2029, vamos a ver aquí la simulación. Fíjense de cómo el asteroide está básicamente colisionando con la Tierra, o va a pasar extremadamente muy cerca. Vemos el punto blanco es el Apophis, el azul es el planeta. Y eso que no lo puse tan preciso acá en la hora, vamos a ver cuál era la hora
máxima de aproximación es a las 21:46. Acá buscamos, vemos que sigue igual. Entonces, si vamos acá a la tabla de la NASA, vamos a ver que la Apophis, su velocidad es mucho inferior a la de escape de la Tierra. ¿Esto qué quiere decir? Si bien va a pasar a una distancia similar que orbitan los satélites de alta órbita, esta velocidad está muy cercana precisamente a la velocidad que orbitan los satélites. ¿Qué quiere decir esto? Que la Apophis, en su acercamiento al planeta, sí va a tener una influencia el planeta de atraerlo hacia nosotros. Obviamente su velocidad es mayor como para que se precipite al planeta, pero su órbita probablemente va a tener un pequeño desvío, va a pasar de largo si fuese así, pero va a tener el planeta una fuerza que va a atraerlo, o sea, va a tener una influencia sobre el objeto. Además, cabe destacar que para mi punto de vista, con los datos que estamos analizando, el Apophis para mí representa un mayor peligro que el 2004 GR4. ¿Por qué? Porque si este asteroide llegase a chocar con un satélite, ese choque podría dos cosas. Podría disminuir esta velocidad, lo cual el Apophis incluso pudiera quedar atrapado momentáneamente o por un tiempo en la órbita, haciendo órbita así como nos orbita la Luna, o incluso esa colisión pudiera desviar al asteroide hacia el planeta y la misma fuerza de atracción de la Tierra lo iría acercando y atrayendo y posiblemente colisionando. O incluso esa acción pudiera cambiar la órbita del Apophis y por más que nos pase de largo, quizás pudiera cambiar los pronósticos que tienen acá, por ejemplo, para la siguiente vuelta, que sería en el 2036, pudiera colisionar con el planeta. Entonces, acá tenemos mucha información que analizar y ver todas las posibilidades, ¿no? Fíjense que en este caso, a diferencia del 2024 GR4, acá sí me muestra digamos, lógicamente la simulación donde va a estar el Apophis el 13 de abril del 2029. Así que para mí el GR4, además que va a ser en el 2032, lo que debemos estar más al pendiente de lo que va a suceder es con el Apophis, que va a ser 3 años antes. Y recordemos que en el caso del GR4, la curiosidad, o más bien la extrañez de por qué las simulaciones no lo muestran. Hay errores, digamos, en esa simulación. Así que si tienen algunas dudas, vamos a estar dejando los links para buscar estas dos páginas y así ustedes puedan, no incluso con el Apophis o con el 2004 GR4, pueden buscar cualquier objeto, sencillamente lo colocan acá y acá le va a mostrar la simulación. Bueno, Derry, te voy a hacer preguntas que dejaron en el TikTok. Para resumir, cuenta, ¿cuál de los dos, digámoslo de manera concluida, cuál de los dos representa mayor amenaza actualmente para la Tierra? Como lo dije anteriormente, mayor amenaza para mí es el Apophis. ¿Cuál es el punto o el día, la fecha exacta de mayor aproximación del Apophis a la Tierra?
El 13 de abril del 2029, a las 21:45 va a ser el mayor aproximamiento, sí. ¿Y cuál sería de la mejor forma o el mejor escenario que le podría pasar a la Tierra de él no impactar? ¿Qué estragos causaría a nivel de satélites o cuál sería el mejor panorama de Apophis para la Tierra? Bueno, recordemos que la Apophis tiene un tamaño aproximadamente de entre 300 y 500 metros, el asteroide. Si llegase a impactar sobre la Tierra, estaría en condiciones de destruir de forma regional cualquier área del planeta. Por ejemplo, si cayera en Sudamérica, varios países pudiera estar siendo totalmente destruido y afectar incluso a nivel global todo el planeta, con un invierno de similares características a un invierno nuclear. Es decir, que podría cambiar los polos. No. Lo que sí podría traer sería algún invierno, alguna clase de era glacial. O sea, que afectaría a nuestro clima. Sí, pudiera bajar incluso unos 4, en promedio unos 4 o 5 grados la temperatura para un par de años de la Tierra, y afectar también lo que es la parte de la agricultura. Pero no sería, digamos, una extinción masiva, ¿no? ¿Podríamos decir que Apophis podría dar cumplimiento a la profecía de la Biblia que dice que 2/4 partes de la Tierra podrían ser afectadas por algún fenómeno así? Sí, incluso, y si cayera sobre el océano sería aún peor. Y de ser así, el mejor panorama sería que Apophis impactara contra los satélites de alto alcance y nos quedaríamos sin comunicaciones. ¿Pudiera ser el mejor panorama? Bueno, como lo dije anteriormente, lo más peligroso que al pasar sobre la distancia en que están los satélites de alta órbita, esa colisión pudiera reducir aún más la velocidad del asteroide o desviarlo hacia nosotros. E incluso hay investigaciones de los científicos que andan monitoreando el Apophis, están muy pendientes de él, porque si durante su trayecto ahora llegase a colisionar con algo en el espacio, eso pudiera cambiar esa órbita o esa pequeña diferencia que, como lo vemos en la pantalla, es muy mínima. Acá prácticamente la simulación nos da que no va a impactar de lleno, pero obviamente en términos de distancia, 38.000 kilómetros en términos de distancia del plano de la simulación, da básicamente en la misma posición que nosotros. Pero 38.000 kilómetros todavía es digamos, bastante distancia entre los dos objetos. Lo que sí, como dije anteriormente, el Apophis va a pasar básicamente a la mitad de la velocidad 2024 YR4, y la Tierra sí va a tener alguna pequeña atracción sobre el Apophis, porque no está viajando a la velocidad, digamos, de escape. Es decir, que para resumírselo a las personas que no son muy conocedoras de esto, como el Apophis va a reducir su velocidad, puede estar afectado y puede ser atraído por la atracción gravitacional, o sea, que juegue en contra, que él pase más lento, a menor velocidad. Si llegase a colisionar con algo, con un satélite o en el espacio con otro objeto que todavía disminuya más su velocidad, sí. Para que tengan más o menos idea, si el Apophis bajase alrededor de unos 3,5, 4 kilómetros por segundo, va a quedar seguramente orbitando el planeta y posiblemente pudiera en algún momento colisionar. Bueno, creo que si los internautas tienen más dudas, las podrán dejar en los comentarios y podemos hacer una segunda parte. Me parece excelente tu participación y tu explicación, me quedó muy claro. Y es bastante curioso que este acercamiento del 13 de abril del 2029 coincida con una profecía dada por un profeta cristiano en el 2002. ¿Cómo es posible que tenga la fecha exacta de lo que años después se puede ver en las páginas y es anunciado por astrónomos? Muchísimas gracias por tu participación y vamos a ver la siguiente información. Bueno, muchísimas gracias. Me queda muy claro que este 2025 iba a estar marcado por este tema del universo y los asteroides, porque el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hizo un reposteo de este siguiente video.
ustedes qué nos quiso decir el presidente Bukele con este video que reposteó. Espero que hayan aprendido a rastrear los asteroides y puedan guardar este video para que lo puedan ver con detenimiento y aprendan ustedes mismos a hacerlo, a que no dependan de que alguien les diga si va a llegar, si no va a llegar, a dónde va a caer. Ustedes mismos lo pueden hacer. Recuerden, solo la verdad nos hace libres. Tenemos que también nosotros mismos investigar y corroborar lo que se nos dice en las redes sociales. He guardado el siguiente video para el final de esto porque me pareció súper impactante que este hombre diera a detalle todo lo que los científicos años después, exactamente ahora en el 2025, nos están diciendo, y la cual está apoyada por científicos y astrónomos de la misma NASA. Que vi. El Papa Benedicto XVI renunciará e incluso tenía la fecha exacta en que pasaría, en abril del 2012. Y estuve en tu programa, todos esos medios, y yo dije, eso pasará. Él se retirará en abril del 2012. Y cuando se dieron cuenta que se cumplió, mi teléfono se encendió, todos, incluyendo CNN, ¿cierto? Todos me rogaban que fuera a sus programas. ¿Y sabes qué querían saber? Querían saber quién era mi contacto en el Vaticano. Les dije que era el Espíritu Santo y luego estaban en realidad confundidos. Bien, bueno, recibiste otra instrucción sellada, autentificada por la profecía bíblica de Apocalipsis 8. Esta fue una de las más aterradoras experiencias que tuve personalmente. Aproximadamente hace un año fui a la cama, el mismo escenario, 2 de la mañana, y de pronto desperté en este panorama. Y primero pensé que veía un feroz dragón gigante en el espacio, moviéndose, ondulante, como una serpiente, avanzando hacia la Tierra. Luego de pronto mi punto de vista cambió y ahora estaba sobre el objeto y pude ver que no era un feroz dragón, sino que era una gigante roca espacial, un asteroide. De pronto volví a la Tierra y ahora estaba rodeado literalmente de décimas de miles de personas y estábamos en una montaña. Y corríamos por nuestras vidas, y las personas en todos lados gritaban y rogaban a Dios que los salvara de lo que venía. Giré y miré sobre mi hombro y pude ver una montaña feroz, básicamente esta roca gigante entrando en la atmósfera, quemándose al atravesar la atmósfera, rompiéndose al atravesar la atmósfera. Una parte enorme golpeó el océano, una parte enorme golpeó la Tierra, y de pronto, terrible sonido, como si la Tierra se partiera, como si la faz de la Tierra se rompiera. Y volví a ver sobre mi hombro de nuevo y un muro gigante de agua, igual a un tsunami enorme, de cientos de pies de altura, venía sobre la montaña y de nuevo todos intentaban correr. Luego, lo que se sintió como unas grandes manos, pasaron por debajo de mis brazos y me levantaron al espacio. Y ahora veía hacia abajo, a la Tierra. Esta es una parte importante de todo esto. No soy científico, no sé qué puede pasar si un asteroide de ese tamaño impactara la Tierra. Pero lo que vi, supe después, que es exactamente lo que científicos dicen que pasaría. Las aguas hirviendo debajo de esta roca encendida, el vapor saliendo de ella al entrar en la atmósfera alta, provocando actividad de huracanes, la segunda parte que golpeó la Tierra, causando que un volcán haga erupción, pero llenando la atmósfera. Lo que viste es lo que en realidad pasaría, pero tú no tenías el conocimiento de lo que en realidad pasaría desde el punto de vista científico, pero aún así lo viste. Sí, de pronto desperté y sí, tenía escalofríos en todo el cuerpo. Nunca vi algo tan vívido o aterrador. Yo comencé a escribirlo, pero de pronto fue como si una voz, no sé si fue solo en mi cabeza o si fue un sonido audible en el cuarto, pero fue como si una voz hablara y dijera una palabra: Apophis. Sabía que ese era un antiguo dios egipcio de la oscuridad, del caos. Yo bueno, no sabía porque estudié mitología, pero en realidad no sabía mucho de eso. La NASA descubrió un asteroide en el 2004 que llamaron Apophis y comencé a investigar. Una cosa llevó a la otra y aprendí que este asteroide primero estuvo en el radar de la NASA como un NEO, objeto próximo a la Tierra, y que creían que en el 2004 tenía el potencial de impactar la Tierra. ¿Por qué crees que Apophis es
el de la antigua profecía sobre Ajenjo en el libro de Apocalipsis. Primero que nada, creo en las profecías. No sabía que cuando Apocalipsis 8 fue escrito, donde dice una estrella cae del cielo, es la palabra aster, astrón, es del, como se escribe asteroide, sí. No sabía de eso hasta entonces, y fueron otras tantas cosas que aprendí durante esto, y también la conclusión es que Apophis es un asteroide real. Y esto es lo que dicen. Dicen que es probable que no golpee la Tierra en el 2029, así que cambiaron de opinión un poco. Esto es lo que dicen. Este pasará tan cerca de la Tierra que va a golpear los satélites que están en la órbita alrededor de este planeta. Ahora, esa es una monstruosa roca. Yo hablé con varios astrónomos, incluyendo un amigo mío que trabajaba en NASA y tiene acceso a información secreta, y además el teniente coronel Robert McGuinness, que trabajaba en el Pentágono. Me puse en contacto con especialistas en impactos, todos científicos. Dijeron que no hay forma en el mundo de poder decir que una roca que se mueve a 28,000 millas por hora por el espacio, que cubrirá decenas de miles de kilómetros antes de llegar en 9 años, se acercará tanto que derribará satélites y además asegurar que no golpeará el planeta. Todos dijeron que eso es basura, es un encubrimiento. Lo creo por lo que vi y la forma en que vino a mí. Aún no ha fallado una vez en mi vida, incluyendo la renuncia del Papa Benedicto contra todo pronóstico. No ha pasado una vez aún que no fuera exacto como lo vi. Entonces hablo desde la experiencia personal, pero fue validado por los hechos después del hecho. Así que lo que creo con todo mi corazón, te miraré a los ojos y te daré una nueva predicción, como cuando te dije que el Papa renunciaría, y todos dirán que eso nunca pasará. En abril del 2029, Apophis golpeará a la Tierra. Tú sabes lo que crees por tu visión. Tú sabes lo que crees por la Biblia, Apocalipsis 8. Pero ¿qué tal si un experto en astronomía lee Apocalipsis 8? Tú hablaste con uno. Dime qué fue lo que te dijo. Sí, en realidad fueron dos distintos astrónomos los que me dijeron que ni siquiera leí Apocalipsis 8 correctamente, que las primeras 4 trompetas son las 4 etapas de un mismo evento. La trompeta número 1 suena y el fuego bajará del cielo y encenderán los campos y árboles con fuego. Son los primeros escombros que se presentan delante de un asteroide que cae. La trompeta número 2 suena y una piedra gigante encendida como una lámpara cae en el océano y expulsa a los barcos, y esto es la ruptura de un asteroide binario o asteroide gigante como Apophis. La trompeta número 3 suena, y esta es la que en realidad se llama Ajenjo, que contamina 1/3 del agua de la Tierra, y muchas personas mueren como resultado de eso. Y luego la trompeta número 4 suena, y 1/3 parte de las estrellas y el sol y la luna oscurecen con el resultado de todo. Y de nuevo, es exacto lo que vi cuando no entendí lo que estaba viendo. Los escombros levantándose en la corriente en chorro, esparciéndose alrededor de la Tierra y bloqueando una gran parte de la luz solar. Todo en un solo evento, como resultado de la entrada de una roca masiva. Y es lo que es Apophis. Dame algunos de los datos sobre Apophis. Sí, se descubrió en el Observatorio Nacional en Kitt Peak en 2004. Es cuando la NASA lo llamó Apophis. Tiene 370 metros de ancho o 1,200 pies de ancho o 4 campos de fútbol de la NFL de ancho. Su peso estimado es de 20 millones de toneladas métricas. Viaja 20 millones, viaja a 45,000 kilómetros por hora. Y te lo digo, va a golpear la Tierra. Esto es lo que los científicos dicen. Sí lo hace y son expertos en NASA. Si golpea la Tierra, hacen un mapa. Por cierto, la tecnología les dice que tal vez caerá en un lugar alrededor de la frontera de México con California. Es un área con una densa población. Otro científico de la NASA dijo, piénsalo así. Toma todas las armas nucleares que existen en la Tierra de hoy, China, América, Rusia, todas, ponlas en un punto y actívalas todas a la vez. Eso es lo que pasará cuando Apophis golpee la Tierra. Yo pienso con toda la certeza que puedo tener que en abril, viernes 13 del 2029, Apophis va a completar la profecía de Ajenjo de Apocalipsis 8 e impactará la Tierra.
Estuve investigando qué se está haciendo al respecto. La comunidad internacional ha tomado medidas, según lo que dice la información en la internet, supuestamente medidas proactivas para enfrentar estas amenazas potenciales. La Agencia Espacial Europea, ESA, está desarrollando la misión Ramses, una nave espacial diseñada para estudiar a Apophis durante su acercamiento en 2029. Esta misión proporcionará datos valiosos sobre la composición y estructura del asteroide, información crucial para futuras estrategias de defensa planetaria. Además, la misión ERA de la ESA, lanzada en octubre del 2024, tiene como objetivo analizar el impacto de la misión DART de la NASA. El asteroide Dimorphos. Estos esfuerzos en conjunto buscan desarrollar y perfeccionar técnicas para desviar asteroides que podrían representar una amenaza para la Tierra. Al leer toda esta información, esto me llamó muchísimo la atención porque hay una película, No mires arriba, que narró puntual y específicamente esto. Recientemente se ha escuchado en las noticias que este asteroide podría estar lleno de oro y que los países donde caigan podrían convertirse en los países más ricos del mundo, coincidiendo con la narrativa de la película No mires arriba. Según lo que dicen los expertos, el asteroide 2024 YR4 y Apophis, aunque hayan generado preocupación, es importante destacar que las probabilidades de impacto según ellos son bajas y que la comunidad científica está trabajando arduamente para garantizar la seguridad planetaria. La colaboración internacional y el desarrollo de misiones espaciales son fundamentales para proteger nuestro planeta de posibles amenazas espaciales. ¿Ustedes qué opinan? ¿Nos estarán diciendo toda la verdad? ¿Sí podremos descansar sobre nuestra almohada tranquilos de que ellos van a hacer las labores de proteger el planeta? ¿Cómo pueden proteger el planeta si el 2024 YR4 fue detectado 2 días después de haber pasado por la Tierra? Hasta ahora lo que se sabe es que no tienen exactitud del tamaño de los asteroides. Y también muchos científicos y astrónomos han confirmado de que ya no hay tiempo para maniobras de desviaciones. Curiosamente, la construcción de búnker por parte de los más ricos del mundo ha aumentado en los últimos años. Ellos tienen el dinero, con el dinero tienen poder y acceso a información que muchos de nosotros no tenemos. Espero que toda esta información les haya sido de su agrado. Espero que hayan aprendido a monitorear los asteroides. Van a tener el video para que los vean las veces que sea necesario y que ustedes mismos puedan estar alerta. Por mi parte, seguiré haciéndoles seguimiento y los mantendré informados de cualquier cambio que hayan en estos asteroides. Recuerden que juntos somos más fuertes y que solo la verdad nos hará libres. Un beso enorme y nos vemos en el próximo video.